Esta es la antigua ciudad de Jerusalén, y Jesús acababa de llegar aquí para su última comida con sus discípulos. En menos de 24 horas, Jesús será asesinado por muchas de las mismas personas que lo alababan como su rey aquí junto al templo hace apenas unos días. Pero ¿por qué pasó esto? Comencemos con uno de los seguidores más cercanos de Jesucristo, Judas. Puede que esto te sorprenda, pero la Biblia dice que Satanás mismo entró en Judas cuando salió de este aposento alto, hacia la casa del sumo sacerdote, no lejos de donde se alojaba Jesús. Judas sabía que Jesús estaba terminando su última cena con sus discípulos y ahora se dirigía a un jardín llamado Getsemaní, justo afuera de los muros de Jerusalén, donde solía ir a orar a altas horas de la noche. De hecho, este jardín de los olivos todavía existe hasta hoy en día, y algunos de estos olivos son tan antiguos como el tiempo de Cristo. Los discípulos aún no sabían nada de esto, pero su oración estaba a punto de ser interrumpida porque Judas y los guardias judíos venían. Pero mientras se dirigían a arrestar a Jesús, es allí donde sucede algo aún tanto extraño. Mientras Jesús estaba orando, la Biblia dice que comenzó a sudar gotas de sangre. Los profesionales médicos llaman a esto hematridosis, una enfermedad poco común en la que puede salir sangre de los ojos, la nariz y la frente de una persona sometida a un estrés severo. Jesús sabía el dolor extremo que estaba a punto de sufrir, pero aún así logró decir estas impactantes palabras: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Finalmente, Judas y los soldados llegaron a arrestar a Jesús, pero Pedro, en defensa de Jesús, le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero sorprendentemente Jesús sanó al hombre y permitió que lo tomaran de prisionero. Esto provocó que todos los discípulos lo abandonaran. ¿Hicieron eso cuando momentos antes estaban dispuestos a defender a Jesús hasta la muerte? Bueno, tendrá más sentido en un momento, pero primero tienes que ver lo que pasa con Jesucristo después. Los soldados le llevaron a la casa del ex sumo sacerdote Anás para el primero de los 6 juicios por los que pasará Jesús, cada uno más extremo que el anterior. La casa de Anás probablemente habría estado en esta zona, una parte de Jerusalén llamada la Ciudad Alta, porque aquí era donde vivían todos los ricos. Estos sacerdotes judíos eran como reyes entre el pueblo judío, pero no tenían todo el poder, por eso necesitarán un poco de ayuda de alguien más si quieren matar a Jesús. Anás le preguntó a Jesús dónde estaban sus discípulos y qué estaba enseñando a la gente. Lo que el sacerdote no sabía es que 2 de los discípulos más cercanos de Jesús, Pedro y Juan, habían seguido a Jesús y estaban escondidos entre la multitud. Jesús le dijo al sumo sacerdote que no iba a repetir sus enseñanzas, porque durante los últimos días Jesús había entrado y salido del templo enseñando en esta área de aquí, una parte del templo llamado el Patio de las Mujeres, porque era un lugar donde tanto hombres como mujeres podían escuchar sus enseñanzas. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada en la cara. Pero este es solo el primero de muchos golpes que Jesús sufriría, porque está a punto de decir algo que hará que casi todos se vuelvan contra él. Ya se acercaba la medianoche, entonces llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, que era el líder de todos los judíos. Algunos arqueólogos creen haber descubierto la casa original del sumo sacerdote en la época de Jesús. Si tienen razón, se habría ubicado justo aquí. Allí vivía el sumo sacerdote Caifás, quien desde hacía tiempo estaba planeando esta noche. De hecho, hace días Caifás dijo estas impactantes palabras sobre Jesús: es bueno que un hombre muera por el pueblo. ¿Pero por qué dijo esto? Tiene que ver con el hecho de que Jesucristo hablaba de sí mismo como si fuera un rey. Nuevamente esto tendrá más sentido en un momento, pero lo que Jesús dijo a continuación enfureció tanto al sumo sacerdote que rasgó su ropa. Pero antes de que Jesús diga eso, ocurre algo en el patio que vale la pena mencionar. Mientras Pedro intentaba escuchar qué estaba pasando con el juicio de Jesús, 3 personas diferentes reconocieron a Pedro como uno de los discípulos de Jesús. Pero Pedro negó tener alguna afiliación con él, y en ese momento se oyó el canto de un gallo, y Pedro pudo ver a Jesús mirándolo directamente a los ojos mientras regresaba de su primera gran paliza por parte de los soldados judíos. Jesús había predicho que Pedro lo negaría, por lo que Pedro salió corriendo del patio y lloró amargamente. El sol estaba comenzando a salir cuando Jesús entró para ser juzgado por los judíos por tercera vez. Mientras tanto, Judas se dirigía al templo. Satanás debe haber abandonado su cuerpo porque estaba empezando a sentirse súper culpable por traicionar a Jesús. Fue al sacerdote, arrojó el dinero con el que le habían sobornado para que traicionara a Jesús y les dijo: yo he entregado sangre inocente. Pero no se detuvo allí. Probablemente salió por estas puertas y realizó la larga caminata hasta el valle llamado Hinón,
y bueno, ya sabes la historia después. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que el valle de Hinón, también llamado Gehenna, es el mismo lugar que dio nombre al infierno. La Biblia también llama al lugar del tormento eterno Gehenna, porque era en este valle donde los cananeos sacrificaban a sus propios hijos a sus dioses. Esto es absolutamente malvado. Aquí podemos ver una de esas cuevas mortuorias familiares. Es una cueva mortuoria en donde se enterraban a los miembros de la misma familia de varias generaciones. Para poder entender cómo funcionaba, podemos ver aquí estos agujeros, que vemos aquí 1, aquí 2, 3, 4, 5, 6, y aquí del otro lado podemos ver uno más. Ahí lo vemos. Estos agujeros eran los agujeros en donde se colocaba la cabeza del difunto. Podemos imaginarnos a los difuntos colocados ahí, acostados, y esto de hecho era el soporte para la cabeza. Cuando el sol comenzaba a salir, Jesús hizo una de las afirmaciones más impactantes que jamás haya salido de su boca. Cuando los principales sacerdotes le preguntaron si era el Hijo de Dios, Jesús respondió con estas increíbles palabras y selló su propio destino: lo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder del Creador, y viniendo en las nubes del cielo. Espera, he visto esto en otro lugar. Aquí en el libro de Daniel, que fue escrito 500 años antes de Jesús, también dice que uno, como un hijo de hombre, vendrá con las nubes desde el cielo. Por esto el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Jesús estaba citando un pasaje que se refería directamente a alguien que ellos creían que era Dios mismo. En este punto no era necesario decir nada más. Jesús era culpable. Pero como dije antes, los líderes judíos no podían ejecutar a Jesús ellos mismos. En realidad era ilegal para ellos hacerlo, porque en ese momento estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Ahora bien, el siguiente lugar en el que fue llevado Jesús ha sido objeto de intenso debate durante muchos años. Durante siglos, este fue el lugar donde la mayoría de la gente creyó que fue llevado Jesucristo, la fortaleza Antonio, porque este era un lugar donde estaban estacionados muchos de los soldados romanos. Pero en años más recientes, la mayoría de los arqueólogos creen que ahora que este es el verdadero lugar en el cual llevaron a Jesús, el Palacio de Herodes el Grande. La historia nos dice que este era el edificio más bello de toda Jerusalén en aquella época, solo superado por el templo judío, que se alzaba por encima de todo. Así es como se ven estos lugares hoy en día. El templo ya no existe y en su lugar se alza una mezquita musulmana y en el palacio hay aparcamientos. Este palacio fue construido por el mismo Herodes que intentó matar a Jesús cuando era apenas un bebé. Pero cuando ya había fallecido, Israel estaba ahora gobernando por múltiples gobernadores, incluido con uno de sus hijos, Herodes Antipo, que se encontraba allí en ese momento. Que hablaremos de él mucho más adelante, pero el hombre que se alojaba en ese palacio era un gobernador romano llamado Poncio Pilato. Pilato era responsable de gobernar todo Judea, razón por la cual pudo alojarse en este lujoso palacio. Aquí fue donde llevaron a Jesús. Todavía tengo que mostrarles dónde exactamente tuvo lugar este juicio y dónde en Jerusalén fue crucificado Jesús, porque la ubicación exacta es muy debatida hasta hoy en día. Al igual que hoy en día existe mucho debate y controversia en torno a Israel y Jerusalén en la actualidad. Creo que es sorprendente que esta ciudad de 4000 años de antigüedad todavía subsiste tanta pasión y emoción en casi todo el mundo. Pero esto también se hace difícil descifrar la incógnita de los cientos y miles de noticias que se escriben sobre Jerusalén cada día y cada semana. Ok, entonces llevaron a Jesús hasta esta puerta del palacio aquí para ser juzgado por Poncio Pilato dentro de su palacio, ¿verdad? No exactamente. La Biblia dice que los judíos no entrarían al palacio porque no querían ser contaminados durante la Pascua. Probablemente esto se debe a que habría habido todo tipo de estatuas de dioses romanos, etcétera, por todo el palacio. Entonces, ¿a dónde lo llevaron a Jesús? No había mucho espacio para realizar un juicio fuera de esta puerta debido a todos estos edificios que hay aquí. Esto fue un problema para todos los arqueólogos hasta que descubrieron esto. Para mí y para ti esto podría parecer un montón de rocas, pero para un arqueólogo esto era una mina de oro. Aquí descubrieron los cimientos de múltiples escaleras y lo más importante, una plataforma diseñada específicamente para juzgar a los criminales. Todo esto fue descubierto en esta zona de aquí. Los gobernantes del palacio habrían salido por esta puerta y se habrían sentado en este tribunal para juzgar bien a la gente. Entonces, basándose en la evidencia, es probable que hubieran llevado a Jesús fuera de los muros de Jerusalén, frente a esta puerta, donde una pequeña multitud de judíos habría comenzado a reunirse. Y Pilato habría salido de su palacio aquí para comenzar a interrogar a Jesús delante del pueblo. Este era el cuarto juicio de Jesús hasta este momento.
y los judíos querían que los romanos le infligieran la muerte más tortuosa que un criminal pudiera recibir. Cuando comenzó el juicio, Pilato también estaba confundido en cuanto a por qué querían que Jesús muriera. Pero ¿por qué estaba sucediendo todo esto? ¿Por qué estaban todos tan enojados? Pilato llevó a Jesús dentro de los muros de su palacio y comenzó a interrogarlo. ¿Es verdad que eres el rey de los judíos? Pero Jesús le dijo a Pilato algo probablemente que no esperaba oír. Mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato sacó a Jesús ante los judíos y lo declaró inocente. Por esto enfureció al pueblo, porque ya lo habían condenado a muerte anteriormente. Solo faltaba que Pilato considerara que sus soldados mataran a Jesús. Apenas habían transcurrido unos minutos del juicio cuando Pilato se dio cuenta de que Jesús era de la región de Galilea, que estaba bajo el gobierno de Herodes Antipo, y como dije antes, estaba en la ciudad. Entonces llevaron a Jesús a la casa de vacaciones de Herodes. Y por extraño que parezca, Herodes estaba emocionado de conocer a Jesús. Herodes quería ver uno de los trucos de Jesús, uno de sus llamados milagros, pero Jesús no dijo ni una palabra. Para entonces los soldados judíos ya le habían dado puñetazos, abofeteado y escupido. Naturalmente los soldados de Herodes también querían participar de la diversión. Entonces vistieron a Jesús, que tenía los ojos negros y estaba lastimado, con un manto real para burlarse de él por afirmar ser un rey de cualquier tipo. Que encima de esto hizo reír a Herodes, quien declaró inocente a Jesús y lo envió de regreso a Pilato. Para muchos de los soldados romanos, Jesús era simplemente otro inmundo judío al cual podían divertirse torturándolo, pero todo estaba a punto de empeorar. Cuando devolvieron a Jesús a Pilato, la multitud había crecido significativamente. El sol brillaba y la gente de Jerusalén venía de todas partes para ver a Jesús en el juicio. Esto fue de gran importancia porque apenas unos días antes, cuando Jesús entró en la ciudad, estaban pavimentando las calles con ramas de palmera. Esto era lo que hacía el pueblo judío cuando un rey regresaba a casa después de una batalla exitosa. En sus mentes Jesús venía de derrotar a los romanos y restaurar la gloria de Israel. Creen esto porque solo unos días antes Jesús había resucitado milagrosamente a un hombre llamado Lázaro de entre los muertos, pero ahora vieron a su rey triunfante encadenado, golpeado y escupido, así que perdieron toda la fe y en un instante se volvieron contra Jesús. Pero esto todavía no explica por qué vinieron y exigieron que mataran a Jesús. Podrían haberse quedado en su casa ese día, pero la multitud se hizo cada vez más grande y gritaba: «¡Crucifíquenlo!». Pilato entonces intentó llegar al acuerdo con la multitud y entregó a Jesús a sus soldados para que lo azotaran. Voy a explicar exactamente qué es la flagelación en un minuto, pero primero quiero mostrarles dónde sucedió. El lugar donde Jesús fue azotado probablemente fue en este patio, porque aquí es donde Pilato alojaba a sus soldados. Si recuerdas, este es el mismo lugar donde hoy hay un estacionamiento, pero recientemente los arqueólogos han excavado suelos que datan de la época romana. Es posible que la sangre de Jesús se haya derramado en este mismo piso. Ahora bien, la Biblia menciona que Jesús fue azotado muy brevemente, razón por la cual la mayoría de las personas no se dan cuenta de cuán horrible fue realmente este castigo. Los soldados habrían tomado un tipo de látigo llamado flagrum, como este de aquí. Habría tenido partes de vidrio y trozos afilados de hueso atados al propio látigo para poder desgarrar el cuerpo de la víctima y arrancar trozos enteros de carne, exponiendo nervios e incluso órganos sensibles. Muchas personas ni siquiera sobrevivieron a esta tortura. Esto es lo que le hicieron a Jesús, y los soldados romanos lo absorbían todo. Se divertían tanto torturando a mi rey que incluso le hicieron una corona de espinas que perforó la cabeza para burlarse de él. Mientras la sangre de la corona corría por su rostro, llevaron a Jesús de nuevo para ser juzgado ante Pilato, los líderes judíos y la multitud. Pero este Jesús ya no se parecía en nada al Jesús que acababan de ver entrar al palacio. Estaba irreconocible, pero la multitud aún no estaba contenta y gritaba: «¡Crucifícalo!». Entonces Pilato ofreció a la multitud una alternativa. En aquella época era una tradición liberar a un prisionero para el pueblo durante la Pascua. Entonces Pilato les dio una opción al pueblo: «Puedo entregarte a Jesús o a este otro criminal también llamado Jesús». Espera, pensé que el nombre del otro criminal era Barrabás. Bueno, eso es solo una verdad a medias, porque Barrabás en realidad no era su nombre completo. En los manuscritos griegos originales su nombre completo era Jesús Barrabás. Probablemente fue cambiado más tarde por aquellos que pensaron que esto de alguna manera deshonraba el nombre de Cristo. Pero en realidad Pilato le estaba diciendo al pueblo: ¿a cuál Jesús quieren? ¿A Jesús Barrabás o a Jesucristo? Pero el pueblo eligió a Jesús, malvado y criminal, en lugar del divino y santo Jesús. De hecho, la multitud gritó una de las declaraciones más deprimentes jamás pronunciadas: «Que la sangre de Jesús sea sobre nosotros
y sobre nuestros hijos. Así que Pilato finalmente desistió de intentar salvar a Jesús de la multitud y lo entregó para ser crucificado. Se debate que tanto este lugar de aquí como el lugar de aquí son lugares donde se crucificó a Jesús. Voy a mostrarte dónde creo personalmente que Jesús fue crucificado, pero primero podemos simplemente reconocer que todavía no tiene sentido por qué la multitud quería que Jesús muriera. Entiendo por qué los principales sacerdotes querían que se fuera, estaban celosos. Se ha argumentado que la gente tenía miedo de los romanos porque creían que intentaran aplastar a cualquiera que afirmara ser rey. Pero como acabamos de ver, los gobernantes romanos no se dejaron intimidar por Jesús y ambos lo declararon inocente. Entonces preguntó de nuevo, ¿por qué querían que Jesús muriera? Jesús estaba ahora solo y a unas horas de dar su último aliento, pero ¿dónde exactamente ocurrió la crucifixión? El primero y el más popular lugar donde la gente cree que tuvo lugar la crucifixión de Jesús es aquí, una pequeña colina justo afuera de los muros de la antigua Jerusalén. Pero otro lugar popular para la ejecución de Jesús es una colina de aquí. Hay muchos que creen que este es el lugar de la crucifixión porque el nombre del monte donde fue crucificado Jesús se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y mirad cómo luce esta colina el día de hoy. ¿Lo ves? Parece algo así como una calavera. Sin embargo, la evidencia arqueológica de que este otro sitio es el lugar de la crucifixión de Jesús es bastante sólida. Durante los últimos 2000 años, la gente ha creído que este es el lugar donde crucificaron a Jesús. E incluso los emperadores romanos que vivieron solo unos años después de la época de Cristo creían que este era el lugar donde murió Jesús. Hoy en día se puede ver una iglesia que fue construida aquí, llamada la Iglesia del Santo Suplicio. Pero todavía tenemos que hablar sobre la ruta que tomó Jesús para llegar aquí, porque una vez más es un tema muy debatido y no hay ninguna sorpresa aquí. Bien, entonces, ¿qué camino recorrió Jesús para llegar al Gólgota? Bueno, la ruta más popular que la gente cree que tomó Jesús es esta. Pero esta ruta se basaba en la creencia de que el juicio de Jesús tuvo lugar dentro de la fortaleza Antonia, lo que como vimos antes es poco probable. Esto también haría improbable que Jesús viajara a través de toda la ciudad hasta aquí para luego llevar la cruz hasta el Gólgota. Supongo que fue a las afueras de Jerusalén el lugar donde fue asesinado. Pero vamos al otro día, a las 9 de la mañana, Jesús fue clavado en una cruz de madera. Pero él no murió inmediatamente, ni tampoco los dos criminales que estaban crucificados en ambos lados de él. Esta ejecución fue diseñada para infligir la máxima cantidad de dolor a sus víctimas durante el máximo tiempo posible. No solo clavaron las muñecas de Jesús a la cruz, sino que también clavaron sus pies con un clavo gigante a un bloque de madera en la base de la cruz. Debido a la forma en que colgaba Jesús, habría tenido que usar sus pies clavados para empujar todo su cuerpo hacia arriba en la cruz solo para tomar una sola bocanada de aire, raspándose la espalda azotada en el proceso, ¿no? Y esto lo hizo durante horas mientras la multitud, los líderes religiosos, los soldados romanos y demás se burlaban de él y jugaban con sus apuestas sobre sus ropas y le habían quitado todo su cuerpo y había Jesús quedado desnudo. Fue la humillación máxima. Pero unas horas antes de que Jesús muriera, sucedió algo realmente extraño. Al mediodía la oscuridad cubrió toda la tierra. Cuando esto sucedió, Jesús, mientras jadeaba en busca de aire, pronunció estas increíbles palabras. Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos podrían pensar que Jesús estaba preocupado porque Dios lo había abandonado, pero en realidad Jesús estaba citando una profecía del libro de los Salmos, en el capítulo 22, acerca de cómo Dios enviaría a un Salvador al mundo que sufriría todo tipo de cosas horribles. Este hombre sería golpeado, sería ridiculizado, la gente echaría suerte por su ropa y le traspasaría de nuevo las manos y los pies. ¿Por qué le hicieron esto a Jesús? La respuesta es que el pueblo esperaba a un gran rey que derrotaría a los romanos que lo gobernaban tan duramente, pero Jesús se había dejado llevar en un proceso romano. Se dejó torturar y ahora lo clavan en un bloque de madera. Perdieron la fe en Dios y creyeron que lo había abandonado. Que con amargura y enojo clamaron contra aquel en quien habían puesto tanta fe. Pero en realidad la verdadera pregunta, en vez de preguntarnos por qué la gente mató a Jesús, la verdadera pregunta que nos deberíamos hacer es por qué Jesús se dejó matar. Y la respuesta se encuentra en sus últimas palabras justo antes de exhalar su último aliento. Consumado es. Por eso vino Jesús. No fueron los líderes religiosos ni los romanos, ni siquiera aquellos clavos que sujetaron a Jesús. Jesús sufrió voluntariamente por todas las cosas malas que hicimos vos y yo. Dios no ha abandonado a su pueblo y tampoco ha abandonado a tu familia. Resucitó 3 días después, se apareció al pueblo y te está hablando ahora mismo a través de este video.
Dios te ama tanto que envió a Jesús a ser crucificado en la cruz, que si tan solo pones tu confianza en Él, Él borrará todos tus pecados y te dará vida eterna, para que nunca más tengas que temer a la muerte. Donde quieras que estés, inclina tu cabeza y ora conmigo. Dios, soy pecador, pero creo que tu Hijo Jesús murió en la cruz por mis pecados y al tercer día resucitó entre los muertos. Limpia mis pecados y hazme nueva persona para que pueda pasar la eternidad contigo. Anotá mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.